Bueno, Sergio, después de escuchar un poquito a Bersuit, gran banda argentina, seguimos con el programa, ¿te parece? Así es, siempre tenemos un contenido muy amplio y hoy estamos con un docente, historiador, escritor, estamos en comunicación con Maximiliano Molosnik. ¿Qué tal, Maximiliano? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. No sé si pronuncié bien tu apellido. Sí, Molosnik. Molosnik. ¿Qué tal, Maxi? Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar acá con nosotros. Maxi. Muchas gracias a ustedes por invitarme. No, por favor, es un placer. Como historiador, Maxi, ¿crees que este gobierno de Milei representa a un nuevo sistema de gobierno? Bueno, mira, como historiador me cuesta dar una definición tan taxativa porque es un gobierno que está haciendo sus primeros pasos, a pesar de que esos pasos son muy claros y la dirección es muy contundente. Yo no me animaría a definirlo como nuevo, sino más bien como una mixtura de cosas viejas en un envase nuevo. Claro. Digamos, uno no tiene más que mirar el entorno que rodea al presidente, entre los que quedaron afuera, que se suponía que iban a ser de la partida, donde había mucha momia menemista, que le dieron paso luego a los timberos de la época de Macri, etcétera. No me parece que ese tipo de elencos sean cosas nuevas, sino más bien reciclados de otras épocas que encontraron en este momento histórico la oportunidad de acercarse nuevamente al poder para llevar adelante las transformaciones que ellos creen adecuadas. Claro, claro. Javier Milei permanentemente lo cita a Juan Bautista Alberdi. ¿Por qué lo cita tanto a Alberdi? ¿Qué es lo que tienen en común? ¿O a qué se le quiere parecer Milei a Alberdi? Bueno, mira, esa es una buena pregunta porque nos introduce en una dimensión muy interesante que es la relación de la historia con la política. Por lo pronto yo lo que te diría es que no es Milei el primero que se acerca a la historia buscando en ella un relato que legitime, o digamos que la historia se transforme en un traje a medida que él pueda utilizar para legitimar sus acciones en el tiempo presente. Claro. Este tipo de operatoria no es novedosa, muchos otros lo han hecho y lo han intentado con suerte dispar. Claro. En el caso de Milei, la operación ideológica consiste en transmitir un relato épico, el cual adolece de muchas fallas desde mi punto de vista, que nos presenta una nación liberal gloriosa que habría nacido al mundo allá por 1860, gobernada por Mitre, en base a las ideas de Alberdi, como él dice, que esto es una falacia, pero bueno, esto es lo que él dice, y que en 35 años nos habría llevado a transformarnos en una potencia mundial para 1895, que es otra falacia que solo puede sostenerse, me parece a mí, en virtud de una mirada muy benevolente del público o lamentablemente de un profundo desconocimiento que muchos sectores de la sociedad argentina tienen de la historia argentina. Solamente así puedo entender que semejante relato pueda tener adeptos, seguidores y sobre todo panegiristas o gente que lo repita, ¿no? Porque realmente es una cosa que no se sostiene por ningún lado. Claro. Clarísimo, Maximiliano. En alguna oportunidad escuché decir a Milei que la Constitución del 53-60 tiene muchos resabios de la Constitución de Estados Unidos. ¿Qué tan verdad es esto? Bueno, evidentemente hay alguna influencia de la Constitución norteamericana, eso es innegable, sobre todo la idea del federalismo, ¿no es cierto? Uh-huh. En los constituyentes del 53, sobre todo en los más relevantes de aquella convención, como Gorostiaga, por ejemplo, y otros, se nota una influencia del constitucionalismo norteamericano, eso es cierto. También es cierto que Alberdi de alguna manera es un aportador de insumos teóricos uh-huh. para la argamasa que después fragua con la Constitución, eso es un hecho histórico.
Lo que no es cierto es lo que dice el presidente con respecto al papel de Alberdi en ese momento que yo te refería de la construcción de la nación liberal de 1860 a 1895. Ahí yo creo que empieza el relato del presidente a resquebrajarse, porque él toma de Alberdi un aspecto que es el Alberdi liberal, efectivamente, que es el Alberdi de la juventud. Por eso él menta a ese Alberdi y lo presenta como el que le dio a Urquiza las bases y le entregó a la nación liberal la ideología para construir el país potencia. Ahora, ese Alberdi que Milei nos presenta es el Alberdi joven, es el Alberdi de 1830, es el Alberdi de 1840, es el Alberdi que el mitrismo ha ido escondiendo a lo largo de la historia. ¿Y por qué lo esconde? Lo esconde porque hay otro Alberdi, que es el Alberdi de la madurez, que es el que Milei no conoce, el que no le han explicado, el que no ha estudiado, porque evidentemente su formación historiográfica es bastante endeble, porque evidentemente ha estudiado solamente la historia mitrista, por eso no conoce al Alberdi de la madurez. Te interrumpo, ¿qué diferencias hay entre este Alberdi joven y el Alberdi adulto mayor respecto a las ideas? Bueno, el Alberdi joven, en principio, desde mi punto de vista, no es un liberal clásico, para empezar. Aunque al presidente no le guste, el Alberdi de la juventud es, en todo caso, un intelectual influido por el romanticismo, y si me apuras un poquito también por algunas ideas del socialismo utópico de Saint-Simon, de Fourier y de otros, con lo cual a mí en lo personal me cuesta muchísimo pensar que este joven Alberdi era un doctrinario seguidor de Adam Smith y de los liberales clásicos, como dice el presidente. Pero bueno, eso podría ser materia de un debate, ¿no es cierto? Sería interesante hacer un seminario alberdiano y estudiar qué leía o qué pensaba el Alberdi joven. Lo que sí te puedo decir es que el Alberdi joven tiene una posición muy particular con respecto a Rosas. Vos fíjate que Milei dice que la libertad en la Argentina empezó cuando se derrotó a la tiranía rosista, cuando Urquiza lleva las banderas de la libertad y derrota al tirano, y de ahí la construcción del proyecto liberal. Alberdi joven tiene una mirada muy particular del rosismo, por supuesto, no es rosista desde ya, porque es un joven que está integrado al pensamiento liberal de la ciudad de Buenos Aires, pero tampoco es un denostador sin argumentos del rosismo. Además, él lamenta muchísimo que el restaurador de las leyes no tome en cuenta algunas de las ideas que tienen estos jóvenes liberales para construir una nación. Pero él, por ejemplo, dice que Rosas no es un dictador que duerme sobre las bayonetas, sino que es la expresión de un pueblo, por ejemplo. Entonces, de hecho, cuando Alberdi se va a Montevideo, que se va por decisión propia, esto es otra cosa que hay que decirlo, Alberdi no es un exiliado unitario tradicional de los unitarios rabiosos que se van a Montevideo, como Valentín Alsina, como Mitre y otros conspicuos unitarios. Alberdi se autoexilia básicamente porque siente que el régimen rosista sofoca esa libertad de pensamiento, y va a publicar en 1837 uno de sus primeros escritos doctrinarios, que se llama Fragmento Preliminar del Estudio del Derecho, que fue criticado curiosamente por los unitarios. ¿Por qué lo critican? Porque dicen que no es todo lo rosista que hay que ser en el momento histórico que se vive. Fíjate vos, o sea que entonces no nos encontramos con un Alberdi joven tan violentamente antirrosista como sus compañeros, digamos, de tertulias, porque también es esto hay que decirlo, el Alberdi joven es un muchacho que es un dandy, que es un hombre que le gustaba la música, tocar el piano, participar en tertulias, ¿sí? Es un intelectual, por supuesto, pero también es un dandy, un bon vivant, no es un hombre que está metido en el fragor de la lucha política. Claro. Por eso es preocupante que el Alberdi joven sea confundido por el presidente con el Alberdi de 1860, que justamente es la contracara evolucionada, podrían decir algunos. Otros dicen que Alberdi abandona sus posiciones juveniles, eso también podría ser materia de un debate,
Yo pienso que hay una evolución formidable del pensamiento de Alberdi, que Claro. nos lleva justamente en la década del 60 a distanciarse de Mitre, a Claro. distanciarse del mitrismo, a cuestionar la guerra del Paraguay, a criticarla y a poner todos sus esfuerzos teóricos e intelectuales en la conformación de una auténtica conciencia nacional. Por eso fíjate qué lejos está el joven el Alberdi maduro del Alberdi que menta el presidente. Claro. Ahora Maximiliano, te consulto. Sí, Cuando sí. hablamos del Alberdi de la generación del 37, como muchos lo ponen en ese dote, estamos hablando del Alberdi joven, ¿verdad? Por supuesto. Claro. Claro, el Alberdi adulto mayor sale un poquito de ese grupo de gente como Sarmiento, ¿verdad? Exacto, el Alberdi de la madurez no solamente sale del núcleo del unitarismo más rabioso, sino que se aleja de ellos geográficamente e ideológicamente. No te olvides que Alberdi, luego de un paso de unos años por Montevideo, donde sí todavía tiene relación con ese unitarismo más rancio y más rabioso, hace un viaje a Europa, donde conoce al general San Martín en persona, y luego se instala en Chile, donde ejerce su profesión de abogado, de jurista, y donde empieza a tener una mirada muy diferente sobre la realidad argentina y sobre todo sobre la realidad latinoamericana, que lo pone muy lejos ya del unitarismo portuario y pro-británico, que de alguna manera lo que está preparando es el terreno para la construcción del proyecto semicolonial vasallo, que es el que va a instaurar el mitrismo justamente a partir de 1860. Claro. Él se aleja de esto, y se aleja políticamente y se aleja como investigador. Vos fíjate que el Alberdi de la década de fines del 50 es un funcionario del gobierno de Paraná, por ejemplo, es embajador plenipotenciario del gobierno de la Confederación ante las Cortes Europeas, y justamente lo que hace Alberdi como embajador es trajinar todas las Cortes Europeas para impedir que los emperadores y los reyes de la época y los gobiernos reconozcan a Buenos Aires como un estado independiente, justamente porque él ya está diagnosticando que el mal de la Argentina es lo que él va a denominar más adelante la provincia metrópoli, por ejemplo. Entonces está muy lejos el Alberdi de los 50 y de los 60 de ser el coequiper de Mitre, como dice Milei, o de ser el que le entrega la teoría para que Mitre la haga práctica y la haga política. Eso es un error fundamental desde mi punto de vista. Claro. Maximiliano, bueno, recién lo nombraste a Bartolomé Mitre, y Milei habla mucho sobre el tema de los ferrocarriles, y dice que, bueno, en su momento los ferrocarriles fueron una maravilla. Claro, sí, hace apologías de eso, y eso me parece escandalosamente, ¿cómo explicarte? Cipayo, para ponerle un término que todos podamos manejar, porque si hay algo que no se puede enaltecer desde mi punto de vista, justamente fue el tendido de las vías ferroviarias realizadas por Mitre, que justamente lo que hacían era construirse como un abanico sobre el puerto de Buenos Aires, y cuya única función era el traslado de la materia prima para que llegara eficientemente al puerto y de ahí al comercio de exportación. Ese ferrocarril, que en otros lugares del mundo fue síntoma y elemento de progreso, en la Argentina se constituyó justamente en ariete de la dominación británica. Claro. Por eso me resulta tremendamente escandaloso que el presidente haga una apología de la red ferroviaria, porque justamente es el elemento que nos condujo a lo que Scalabrini Ortiz llamaba el primitivismo agrario. Claro. Sí, y ni hablar de que nunca pagaron los empréstitos en tiempo y forma, ¿no? Los ingleses. Sí, para no entrar en los detalles de lo que fue la famosa ley Mitre y los dividendos que levantaron las empresas ferroviarias británicas, y hasta te diría los presidentes que pusieron, porque si vos te pones a analizar la historia argentina, te vas a encontrar con que hay muchos presidentes, como Manuel Quintana, por ejemplo, o más adelante como Roberto Ortiz, que fueron ungidos en las cámaras de comercio argentino-británicas, en algún caso, o fueron directamente funcionarios de bancos y de ferrocarriles británicos. Claro. Así que realmente hacer una apología de esa estructura semicolonial que se montó en la Argentina de la mano de Mitre, que fue funcional a la Revolución Industrial Británica, que nos colocó a nosotros simplemente como la granja semicolonial proveedora de materias primas, de alguna manera lo que nos permite es entender
qué es lo que Milei quiere para el tiempo presente. Y acá viene un poco la relación que te decía entre la historia y la política, porque algunos académicos dicen que no, pero yo creo que la historia básicamente es la política del pasado. Entonces, observando estos panegíricos que Mitre hace de aquellos momentos y de aquellas políticas, y bueno, no es muy difícil imaginarse qué es lo que tiene en su cabeza y qué destino semicolonial prepara para la Argentina, ¿no? Claro, claro. Maximiliano, ¿crees que el pueblo argentino está perdiendo sus raíces? O sea, que está perdiendo el sentimiento del ser nacional. Bueno, el ser nacional en realidad es una figura compleja que ha sido abordada por distintas corrientes de pensamiento y que a mí me gusta definirlo básicamente como lo hacía ese gran pensador de la izquierda nacional, que era Juan José Hernández Arregui, que decía que el ser nacional era básicamente la lucha anticolonialista del pueblo. Claro. Si vos me lo preguntás en esa cosmovisión, hoy pareciera que hay un retroceso, evidentemente, porque frente a semejante embestida y a que un gobierno de esta naturaleza haya ganado un balotaje de la manera que lo ganó, pareciera que hay un retroceso en el campo de las luchas populares. Claro. Pero bueno, yo creo que esto no es eterno, porque nada en la historia es eterno, todo es cambiante y dialéctico, y creo también que la lucha de los pueblos, de alguna manera, se retoman y se reanudan. Vos me dirás cómo, cuándo, no lo sé, porque yo no soy un oráculo, no te puedo decir el 22 de febrero a las 8 de la mañana se reanuda la lucha anticolonial del pueblo argentino. Yo lo que estoy notando es que a partir de la praxis concreta del gobierno de Milei y de esta ofensiva demoledora que viene llevando adelante tanto con el DNU como con la ley ómnibus y con lo que se viene, estoy empezando lentamente a visualizar que la resistencia empieza a tomar un cuerpo un poquito más consistente que el mero enojo con la realidad. Eso puede ser positivo, puede ser embrionario o puede demorar mucho, no lo sabemos. Nosotros los historiadores no hacemos futurología, lamentablemente, porque no es nuestro campo. Yo lo que creo es que las luchas populares se retoman, indefectiblemente, se reanudan, porque nuestro pueblo no va a aceptar mansamente ser agredido en el no solamente en el plexo jurídico nacional, sino en sus derechos y en sus conquistas históricas. Claro. Maximiliano, ¿qué te parece el cambio que propone Javier Milei sobre la educación, sobre el sistema de voucher? Mira, me parece espantoso, primero por una razón muy práctica, que el sistema de vouchers no funciona en ningún lugar del mundo. En el único lugar donde se aplicó parcialmente fue en Chile, y los resultados son tan espantosos que muchos estudiantes chilenos vienen a la Argentina a proseguir sus estudios universitarios. Eso para empezar, desde el punto de vista técnico-operativo, si lo querés ver de alguna manera. Y desde lo filosófico me parece horrible porque introduce lo que se llama la lógica del mercado en la educación. Es decir, el objetivo es hacer de la educación un ámbito mercantil y no un ámbito humanista, con lo cual eso no da buenos resultados, salvo que el proyecto de país apunte a eso. Vos fijate que nosotros tenemos una ley nacional de educación, por ejemplo, sancionada en el año 2006, que prohíbe expresamente la confección de rankings de escuelas. Por eso las evaluaciones son evaluaciones anónimas. Te lo digo con conocimiento de causa, porque yo, aparte de ser docente, trabajé muchos años en el Ministerio de Evaluación, el Ministerio de Educación, con el tema de evaluación, y está prohibido construir rankings escolares por la Constitución. ¿Pero por qué se produce eso? Porque eso impide introducir el criterio mercantilista. Claro. Es decir, que una escuela publique sus resultados o que el director pueda decir: los chicos de mi escuela saben más de geografía que los chicos de la escuela de enfrente. Claro. Entonces la escuela debe ser otra cosa, no debe ser un ámbito mercantilizado dentro de la rueda del sistema capitalista salvaje. La escuela está para otra cosa, la escuela está para formar ciudadanía, para sociabilizar, para transmitir el conocimiento. En todo caso, nos podemos plantear una escuela que forme, en algún sentido, también estudiantes con aptitudes para los trabajos futuros. Sí, yo no estoy diciendo que no.
Lo que estoy diciendo es que no se le puede aplicar a la educación la lógica mercantilista de este capitalismo salvaje que Milei defiende, pondera y hasta se da el lujo de decir que los empresarios son benefactores sociales. Así que imagínate vos qué es lo que puede llegar a pensar de la educación. Claro, claro. Maximiliano, ¿qué ha pasado, según tu criterio y tu visión en la sociedad argentina, para que un tipo como Milei gane? Porque está claro que lo van empleados estatales, trabajadores, dueños de pymes, etcétera, etcétera, trabajadores de la salud. Sí, es indudable. Vos no sacás el 56% si el voto no es transversal. Estamos totalmente de acuerdo. Ahora, la pregunta que vos me hacés yo creo que tiene que ver con, básicamente, con el fracaso político fundamental. Te hablo del campo nacional y popular, que es donde yo me siento parte. No te voy a hablar del fracaso económico del macrismo, porque eso es evidente. Pero yo creo que en lo que nos atañe a nosotros, el campo popular, nacional, popular, latinoamericano, no estuvo a la altura de las circunstancias, sobre todo con el último gobierno de Alberto Fernández. Creo que adoptamos políticas que no son las políticas que se necesitan para retomar la senda del crecimiento en la Argentina. Está bien, algunos me dirán, bueno, pero en el medio se comió la pandemia, se comió la guerra, se comió la sequía. Está bien, es verdad, puede haber algunos atenuantes que la historia más adelante los va a mirar con más benevolencia, pero no es lo que la sociedad argentina sintió ni siente en el tiempo presente. Una inflación galopante que no se pudo manejar, políticas erráticas que cuando hubo que tomar decisiones no se tomaron. En el mejor momento el gobierno de Alberto Fernández tuvo la posibilidad de marcar la cancha y no lo hizo. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la falsa expropiación de Vicentín, que no se hizo efectiva. El tema de la hidrovía, la falta de una decisión política de nacionalizar los puertos. Es decir, podríamos hacer una larga lista de cosas que prepararon este fracaso catastrófico. Claro. Sin contar las cuestiones de coyuntura, ¿no? El mal manejo de la inflación, la fiestita de Fabiola en Olivos, es decir, hay el vacunatorio VIP. Hay cosas que fueron preparando este fastidio de la sociedad. Por eso yo no me puedo enojar con la sociedad. Yo tengo alumnos de escuela secundaria que han votado a Milei, a pesar de que yo me desgañito la garganta dando clase de historia y explicando lo que son estas políticas. Claro. Porque hay una cuestión cultural que va más allá de lo que uno pueda hacer o no como docente. Por eso pienso que hay que hacer una autocrítica, para empezar. Claro. Los que integran el campo nacional deberían primero sentarse en una mesa, mirarse a la cara a los que tienen responsabilidad de conducción y hacerse cargo de lo que pasó. Claro. Eso, sin una autocrítica, me parece que va a ser muy difícil que podamos salir de este pantano. ¿Y cómo hacemos para reorganizar al Movimiento Nacional Justicialista? Bueno, el Movimiento Nacional ha quedado herido después de esta catástrofe. Es como un tipo al que le dieron un balazo en la pierna. Por supuesto, muerto no está, porque el Movimiento Nacional involucra al justicialismo, pero tiene 200 años en la Argentina, porque tiene un largo linaje histórico que, bueno, no vamos a explicar acá porque si no se nos va toda la entrevista, pero va a demandar de tiempo, sobre todo, de talento político, de falta de soberbia, de petulancia, que algunos sectores que han sido parte de los errores cometidos no pretendan continuar por la misma senda para volver a cometer los mismos errores. Es decir, va a demandar un conjunto de factores que yo hoy todavía no los veo en el horizonte, pero creo que indefectiblemente van a tener que producirse, porque el Movimiento Nacional debe construir una alternativa y debemos estar preparados para cuando nuestro pueblo nos vuelva a solicitar como una alternativa, estar allí con una doctrina, con un proyecto de país, con un diagnóstico económico, en fin, creo que tenemos herramientas para reconstruir el Movimiento Nacional, pero hay momentos que siento más expectativas y hay momentos que siento un poco menos de esperanzas, porque de alguna manera, y esto es una interpretación absolutamente personal, yo veo al Movimiento Nacional como estaba el peronismo, si se quiere, después del 83 de la derrota de Luder. O sea, imagino más bien un camino
de mediano y largo plazo para restañarse las heridas y para salir adelante. Está bien, alguno me dirá, bueno, pero después de eso vino Menem. Está bien, es verdad, por eso digo, hay que tener doctrina, hay que tener talento político, hay que tener lucidez, hay que tener cuadros bien formados, hay que tener realmente una cercanía con la gente, y hay que querer posicionar a la Argentina dentro de un conglomerado de ideas que la unan a un destino latinoamericano. Yo creo que ahí está la base, retomar las ideas cardinales del proyecto nacional que apuntan a la independencia económica, sobre todo a la soberanía política, y que lleguen y que van a dar lugar a la justicia social. Una justicia social que no puede ser otra vez un modelo asistencialista, esto creo que está claro. O sea, claro, debemos recrear la industrialización de la Argentina, debemos apuntar a la creación de trabajo genuino, productivo, debemos retomar los controles de los resortes básicos de la economía, el comercio exterior, debemos reconstruir la industria naval, la industria ferroviaria, las industrias de la defensa. Es decir, hay que hacer un montón de cosas que están, por supuesto, en las antípodas de todo lo que Milei viene a hacer, pero que no las puede hacer una persona, que debe ser el movimiento, que se debe dar ese debate interno primero, que va a ser un trago amargo, porque bueno, va a haber que poner las cartas arriba de la mesa. Es como cuando el tipo se agarró esas borracheras espantosas, viste, que después viene la resaca. Bueno, ahora estamos en un momento de resaca. Claro. Después viene la recuperación, pero yo creo que va a ser un proceso lento, un hondo proceso de introspección. Claro. Maximiliano, se nos acaba el programa, te damos las gracias por hermosa nota que nos diste, nos hiciste pensar un montón de cosas, y obviamente queda el micrófono abierto para una segunda oportunidad con un poquito más de tiempo, si te parece bien. Claro que sí, el agradecido soy yo, porque bueno, viste que a veces los historiadores del campo popular no solemos tener mucho espacio en los medios, porque bueno, los medios están hegemonizados por otras corrientes historiográficas y no nos suelen dar muchos espacios para poder expresarnos. Así que te agradezco mucho la invitación y bueno, cuando quieras retomamos el debate. ¿Cómo no? Acá tenés una puerta abierta, Maximiliano. Les agradezco un montón. Gracias, hasta luego. Un abrazo. Bueno, pasó Maximiliano. Maximiliano Molosnik. Ahí vamos. Sergio, se termina el programa, último programa del año. Desde ya obviamente le deseamos unas felices fiestas a todos los oyentes. Abrazamos a nuestros oyentes de acá, de Abrazando Distritos. Le deseamos que el año que viene sea mucho, pero mucho más próspero de lo que fue este año. Y si Dios quiere nos vemos el jueves que viene, ¿es así? Y que a ningún argentino le falte un plato de comida en este año nuevo y bueno, y nunca, ¿no? Pero por sobre todo que estas fiestas las puedan pasar todos con un plato de comida en la mesa. Así es. Muy bien, abrazo peronista. ¿Buscando una radio inteligente?